Buenos días a todos ustedes. Nos da mucho gusto contar con su presencia en este auditorio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en donde el día de hoy tenemos una conferencia sumamente interesante, impartida por un egresado muy distinguido, con una trayectoria muy brillante, entre lo que se incluye que fue director de la escuela, en una época en que le dio un impulso como nunca se le había dado anteriormente. Es el doctor Cornelio Robledo Sosa. Voy a comentarles un poco de su currículum, que es muy extenso. Él es ingeniero industrial eléctrico en el Tecnológico de Chihuahua, con maestría en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y con doctorado en Ingeniería en Computadoras en Nuevo México State University. Algunas de sus responsabilidades son las siguientes: fue ingeniero en sistemas en el Banco de México, subgerente de cómputo y telecomunicaciones en el Banco de México, gerente de cómputo y telecomunicaciones, director del ESIME, director general de Innovación y Tecnologías de la Información del INEGI. Ha participado en muchísimas actividades docentes, fue profesor de licenciatura en el Departamento de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de ISIME Zacatenco, fue profesor de la maestría en el Departamento de Computación del CIMBESTAF, profesor de la maestría en Sistemas de Cómputo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Premio Nacional de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, es académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería, autor de varios libros de cómputo y comunicaciones, ganador del primer lugar en poesía en Juegos Bancarios, Deportivos y Culturales del Banco de México, el premio como informático del año. Así es que pues podemos ver que su trayectoria es muy amplia, y el tema que nos trae hoy es también de palpitante interés: la inteligencia artificial, un paseo exploratorio. Queda con ustedes el doctor Cornelio. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana, y gracias también al Politécnico y al ESIME en particular por invitarme a esta conferencia sobre un tema sumamente candente, ¿verdad? Si ustedes ven ahorita, consultan cuál es el tema más caliente, ¿verdad?, que está causando más furor en todo el mundo, pues es la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, pues porque las otras tecnologías, a nosotros nos tocó participar sobre todo en la revolución informática, ¿verdad? La situación con la inteligencia artificial es que es una tecnología que no solo está afectando al entorno del hombre, ¿verdad?, sino al hombre mismo, en lo más sagrado que tiene, ¿verdad?, en lo más íntimo que es su cerebro, su conciencia, ¿verdad?, a tal grado de hablarse ahorita de que la inteligencia, se está separando de la conciencia, ¿verdad? Se va a llegar a una situación en que en una empresa van a contratar a alguien. Cuando se habla, pues que las máquinas son muy inteligentes, pero no tienen conciencia, no tienen emociones que tenemos el hombre. Bueno, pues sí, pero esto apenas empieza. Nosotros esas emociones y todo las tenemos por una evolución que ha ocurrido durante 4,000 millones de años, ¿verdad? En la inteligencia artificial, ¿saben cuántos años tiene desde que empezó en la forma del aprendizaje profundo? 8 años, ¿verdad? 6 años prácticamente, de 2012 a la actualidad, de 6 años, ¿verdad? Y en 6 años ha hecho cosas pues grandes y esplendorosas, y lo que se espera que ocurra en el futuro pues nos va a afectar a todos, y nos está afectando ya a la gente que vamos de salida en el tiempo de una generación, máxime a ustedes que anden ahorita alrededor de los 20 años más o menos, y lo que les espera, ¿verdad? Eso, vean todo lo que sucedió en el siglo pasado. En el siglo pasado, ¿cuál era la esperanza de vida
del ser humano. Vean, consulten, en 1930, por ejemplo, consultando con sus abuelos, sus padres, era de 30 a 35 años. Al finalizar el siglo, ¿cuál era la esperanza de vida? Se había duplicado. Y estamos hablando de que en este siglo va a pasar algo similar. No quiero decir que ahorita con la esperanza de vida, que más o menos anda del orden de 75 años, aún en nuestro país, vaya a pasar a los 150, pero ya se habla que eso podría pasar en el 2000, en el siglo siguiente, ¿verdad? Y después, un problema que se está planteando ya por la gente de tecnología en inteligencia artificial, es de que el problema de que la muerte, una cosa que nos impacta a todos, no es sino un problema técnico, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué morirnos, ¿verdad? Ahorita, pues seguramente nos vamos a morir ya, y muchos de ustedes todavía van a tener más oportunidad ustedes de vivir más por todo lo que se está desarrollando, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Pero eventualmente, que si se enfermó uno del corazón, pues ahorita hay trasplantes, pero normalmente del corazón de otra persona, eventualmente será con un corazón hecho a base de silicio y un hígado a base de silicio y unos pulmones, y entonces no tienes por qué morirte. La muerte es un problema técnico que te mueres porque no he resuelto ese problema técnico, pero eventualmente lo voy a resolver. O sea, yo, el humano, con la ayuda, ¿verdad?, en mucho de estas superinteligencias que se van a crear, pues me va a permitir modificar eso. Entonces, eventualmente, a lo mejor en 200 años, en 300 años, voy a vencer este problema, ¿verdad? Ese problema meramente técnico, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que pretendemos es hacer un paseo exploratorio, ¿verdad? No entramos mucho en lo técnico, ¿verdad? Pero sin embargo me permito con ustedes entrar un poquito más. He dado esta conferencia y esta es la cuarta vez que la doy, y con otros auditorios ha sido un poquito menos técnico. Aquí vamos a entrar sin mucha extrema profundidad, pero vamos a ver cómo es de que las máquinas, porque todavía la idea que tenemos de la inteligencia artificial, de los sistemas de inteligencia artificial, dicen, no, es que nunca van a superar al ser humano, porque el ser humano los programa. No, pues están mal, ¿verdad? Ahorita los progresos se programaban los sistemas expertos que veíamos nosotros allá por los 70, cuando estudiábamos nuestros doctorados y eso. Pero ahorita ya las mismas máquinas van aprendiendo de motu propio, ellas mismas van desarrollando su inteligencia. En este nivel todavía sin conciencia, ¿verdad?, pero con una gran inteligencia. Obviamente a las empresas, a muchas gentes contratadoras, ¿qué les va a interesar? ¿O la conciencia o la inteligencia? No, pues van a decir, pues la inteligencia, toda la vida. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es un esfuerzo para lograr que las máquinas repliquen el modo en que aprenden los humanos, ¿ya? O sea, el modo en que trabaja el cerebro humano. Vean, allí los grandes pioneros, el primero es Demis Hassabis, quizás uno de los más mayores. Él anda del orden de los 42 años, ¿verdad? Creó su empresa en Inglaterra y a los poquitos, unos cuantos años, que no pasó de 5, ¿saben cuánto le compró Google su empresa? En $500 millones, ¿verdad? Y es todavía, voy a estar mencionando mucho a él de Demis Hassabis. Pueden ustedes ver conferencias, entrevistas que le hacen ahí en internet. El otro es Geoffrey Hinton de Canadá. Todos son británicos, cabe decir los tres, porque todos sabemos, ¿verdad?, pues toda la ciencia moderna, ¿dónde se ha desarrollado? Pues en Inglaterra. La Inglaterra, desde Newton, es la madre de la evolución, es la madre de la secuenciación. Todo se ha hecho en Inglaterra. Por eso ahorita todos deseamos de que ojalá Inglaterra no se separe de Europa, porque sí se va a empequeñecer un poco. El otro, Geoffrey Hinton, él sigue en el medio académico, él trabaja en Canadá, porque en Canadá es donde se hicieron también muchas cosas. Y el otro es Andrew Ng, es de origen asiático, él trabaja en MIT. Abajo pues tenemos los pioneros históricos, ¿verdad?, que ustedes ya, muchos de estos ya los han oído.
entre ellos Turín, von Neumann, ¿verdad? Todas las máquinas que trabajamos ahorita, que son pues máquinas de von Neumann, Claude Shannon, todos los que trabajan en comunicaciones, todo lo que concierne a la codificación de la información, detección de errores y demás. ¿Quién lo hizo? Pues Shannon. John McCarthy, Marvin Minsky. Marvin Minsky es interesante porque con Marvin Minsky trabajó un politécnico y de la ESIME muy destacado, el doctor Adolfo Guzmán Arenas, que no sé si hayan invitado a alguna conferencia próxima, Fernando, Adolfo. Y él incluso en su trabajo, Minsky menciona a Guzmán Arenas, porque él fue su director de tesis doctoral de Guzmán Arenas. Y acá Ray Kurzweil, él anda ahorita más o menos del orden de nuestra edad, de los 70, un poquito más de los 70, ¿verdad? Pero que se considera los grandes inventores de Estados Unidos actualmente, y él es también de los pioneros, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo empieza la inteligencia artificial? Pues más o menos a fines de los 50, ¿verdad? Ahí se desarrolla, causa excitación mucho, ¿verdad? Por los trabajos desarrollados por John McCarthy y Marvin Minsky en el MIT, y de ahí salieron los sistemas expertos, que se hablaba mucho en el siglo pasado. No progresaron ya además, ¿por qué? Porque normalmente en un sistema experto lo que se hace es vaciar lo que el cerebro humano ha hecho, y el enfoque ahorita de la inteligencia artificial es otro. Ya no es vaciar lo que el cerebro humano ha hecho, sino es copiar la forma en que trabaja el cerebro. A ese nivel va. Después hubo un poquito de enfriamiento, y en los fines de los 80 y alrededor de los 90 viene el aprendizaje de las máquinas, o sea, el florecimiento con Geoffrey Hinton, que lo mencioné ahorita, y Ray Kurzweil. Ray Kurzweil tiene 3 bonitos libros, pero uno de ellos es La creación de una mente, un librito que pueden ver ahí, muy bonito, sobre todo muy bonito porque él no es bla bla bla, no es un literato, no, él es un ingeniero que está haciendo cosas y ha hecho cosas y las sigue haciendo. Es director de ingeniería en Google, Ray Kurzweil. Y después viene el del 2010, vean, el aprendizaje, lo que se llama el aprendizaje profundo, o sea, el deep learning. Cuyos propulsores, entre otros, es precisamente Demis Hassabis, que mencioné antes, y Andrew Ng. Bueno, desde los 60, ¿cómo ha evolucionado la inteligencia artificial? Bueno, de algoritmos basados en lógica y reglas programadas a algoritmos basados en pocas reglas y muchos datos. O sea, antes el enfoque era, ¿verdad?, la programación, que es lo que todos nosotros trabajábamos, bueno, en el siglo pasado, y meter datos y reglas para obtener respuestas, ¿verdad? Y ahorita en el sistema de inteligencia artificial, ¿cuál es la filosofía? Pues vas a meter datos, sí, y vas a meter las respuestas. ¿Y qué es lo que vas a obtener? Las reglas. O sea, es el sistema de inteligencia artificial el que va a descubrir las reglas, los patrones, los modelos, ¿verdad? Voy a estar hablando aquí mucho del término algoritmo. Como se dice, todos son algoritmos, ¿verdad? Yo me reúno en Aguascalientes los jueves a desayunar con los médicos jubilados del Seguro Social, y entonces pues soy doctor también, y con ellos me siento como igual. Ellos son doctores en ya retirados, ¿verdad?, en cuerpos humanos. Yo soy doctor encargado de cuerpos inorgánicos, o sea, cuerpos basados en el silicio, era mi trabajo, ¿verdad?, en Banco de México. Ellos eran doctores basados en cuerpos basados en el carbono, ¿verdad? Entonces, esa va a ser cada vez más una regla, ¿verdad? Y bueno, y aquí sí, los doctores que van a atender a los cuerpos basados en el silicio, pues eso va a ir dominando, ¿verdad? Como se dice, todos los organismos humanos, todos, si consideran nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro hígado, ¿qué son? Algoritmos, ¿verdad? Algoritmos, o sea, así es como los ve la biotecnología, ¿verdad?, como cuerpos procesadores de información, ¿verdad? En ese caso, organismos basados en el carbono. Bueno, ahora normalmente van a ir los sistemas basados en el silicio.
En sistemas expertos, decíamos, enseñaba las reglas de lo que hay que hacer, en de lo que había aprendido el cerebro. En redes neuronales no. En redes neuronales, o sea, que es la base de la inteligencia artificial, en lugar de enseñar a las computadoras las reglas que sigue el cerebro humano, se trata de imitar al cerebro humano mismo, construyendo capas de neuronas artificiales que reflejan la arquitectura del cerebro. No se dan a los sistemas las reglas a seguir, como decíamos antes, ¿verdad?, sino conjuntos de datos para que ellos mismos identifiquen las reglas o modelos. Vean ustedes, aquí cuántos conozcan la revista Cómo Ves, que publica la Facultad de Ciencias de la UNAM, y hace 2 números, la portada era los datos, ¿verdad?, porque los datos pues, están cobrando cada vez más importancia. En la revolución industrial, ¿cuál era la materia prima? El carbón, ¿verdad? Todavía, pues, el carbón, ¿verdad? En la revolución de la inteligencia artificial, ¿cuál es la materia prima? Los datos, ¿verdad? Datos. Los países que han recopilado muchos datos, esos son los países que son los líderes, ¿verdad?, en inteligencia artificial. Un país que no ha recogido datos, no tiene datos de sus procesos, va a tardar más en desarrollarse. Bueno, decíamos de que la inteligencia artificial copia o imita a cómo está organizado el cerebro, y el cerebro, recuerden a Santiago Ramón y Cajal, de hecho el primer científico de nuestra estirpe, él fue español, en 1906 recibe el premio Nobel. Él descubrió la neurona, ¿verdad? La neurona, que es la base de nuestro sistema nervioso, o sea, es una célula nerviosa. ¿Cómo está organizada básicamente la neurona? Bueno, tenemos el cuerpo de la neurona, y como entradas tenemos las dendritas, y entonces todas las señales que se reciben de las dendritas, vamos a decir, voy a simplificar ahorita, se suman, y si rebasan cierto nivel, se activa la neurona. ¿Y cómo se activa? Mandando una señal eléctrica por el axón, ¿verdad? Y el axón se comunica con otras dendritas de la neurona siguiente. Aquí la transmisión aquí de la señal entre el axón y las dendritas es químico, ¿verdad? Aquí la transmisión es eléctrica, aquí la transmisión es química. Pues esta es la fuente, ¿verdad?, de tanto sufrimiento que tenemos socialmente con la cosa del narcotráfico, ¿verdad?, con los neurotransmisores que conectan el axón con las dendritas. ¿Dónde? En lo que llamamos la sinapsis. Este es el esquema de las neuronas. ¿Cómo está hecha una neurona artificial? Bueno, pues tenemos el cuerpo de la neurona, digámoslo así, que todo obviamente aquí es software, y luego tenemos las entradas, que vendrían siendo las dendritas, ¿verdad? Y entonces sumamos igual todas las señales de las dendritas, ponderadas con sus pesos, lo que llamamos pesos, y la salida va a ser a través del axón. Ahorita vuelvo sobre ello. Bueno, y luego las neuronas están organizadas donde, fundamentalmente en la neocorteza. Como ven, la neocorteza nada más la tenemos los mamíferos. ¿Cuándo empezó la neocorteza? Hace 200 millones de años, ¿verdad? Y entonces pues nos tocó, en un sentido, suerte, ¿verdad?, de que este cuerpo asteroide que llegó a Yucatán y pum, ¿verdad?, acabó con el 75% de las entes vivientes en la Tierra, entre ellos los dinosaurios. Y al desaparecer los dinosaurios, pues nos dio oportunidad a los mamíferos, ¿verdad?, de progresar, de lo cual eventualmente, ¿verdad?, 58 años después, ¿verdad?, hace 7 millones de años, pues saldría el hombre, separándose de los otros primates, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo está conformada la neocorteza? Esta es una capa, como ven, que tenemos en nuestro cerebro de 2 a 3 milímetros de grosor, que es lo que cubre nuestro cerebro. Son 6 capas neuronales: capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 y capa 6, ¿verdad? Y ya entre ellas se comunican entre las capas neuronales. Bueno, ¿cómo está organizada? Copiando a esto una red neuronal, pues tenemos la entrada, y después tenemos un conjunto de capas, ¿verdad?, neuronales, y después la salida. Aquí voy más adelante sobre ello con más detalle. Tenemos el caso de la neurona. Tenemos las entradas, y luego cada entrada están ponderadas.
Y luego tenemos el cuerpo de la neurona. Bueno, aquí sumamos todas las entradas, cada entrada multiplicada por lo que llamamos peso o ponderación. Entonces es X1 por W1, X2 por W2, que es la sumatoria, ¿verdad? De la entrada por su peso correspondiente, más una cierta base, ¿verdad? Y entonces esa suma se pasa a la función de activación, ¿verdad? Donde se utilizan ciertos esquemas matemáticos. El más simple es la de un paso, ¿verdad? Entonces, si la sumatoria es mayor que 0, la salida es 1, o sea, la neurona se activa. Si es menor que 0, la neurona no se activa. Esta es la función de activación más simple. Hay otras funciones de activación, la sigmoide, la tangente H, la ReLU, etcétera. Otras funciones de activación que usan los diferentes esquemas de las redes artificiales. Bueno, y la estructura o la arquitectura de la red, ¿cómo es? Bueno, como decíamos, tenemos las entradas y luego tenemos las diferentes capas, una capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5. Aquí puede haber más de una capa, ¿verdad? Cuanto más capas hay, más profunda es la red. Por eso esto se llama redes profundas, aprendizaje profundo, o en inglés deep learning es el término, deep learning, o sea, aprendizaje profundo. Ese es el esquema. Bueno, pero esta red tiene, ¿cómo aprende? Vean, lo que se hace es comparar la salida deseada menos la salida real. Esto nos da un error. Bueno, en base a ese error, utilizando varios esquemas de uso de ecuaciones diferenciales, se minimiza ese error y se envía para atrás la señal de error, ¿verdad? En lo que se llama back activation, o sea, activación hacia atrás. Y entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Es ir modificando los pesos. Cada neurona se va codificando con todas las neuronas que siguen en la siguiente capa. Entonces lo que se hace es modificar estos pesos. Bueno, vean, si este peso llega a ser 0, esta neurona ya no se comunica con esta. O sea, cambió la arquitectura de la red neuronal, ¿verdad? Pero puede no ser 0, o sea, normalmente al inicio todos estos son valores aleatorios y van cambiando una y otra vez. No crean que aquí sean 2, 3 veces, ¿verdad? ¿Cuántos tiempo hacen eso? Pues, ¿qué les voy a decir? Nada más para el sistema Go. ¿Cuántas veces creen que se entrenó a hacer esto para que no minimizar el error? 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces, o sea, no 100, no miles, no cientos de miles, sino millones. Estamos hablando de procesos, ¿verdad? Para ir disminuyendo el error. A ese nivel estamos hablando. Por eso es de que los datos son tan importantes. ¿En qué se basan? Precisamente en tener muchos datos para que la máquina vaya aprendiendo de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, la red neuronal aprende de la experiencia, ajustando la fuerza de sus conexiones, o sea, el peso, para llevar mejor las señales de entrada a través de múltiples capas de neuronas, ¿verdad? Vean, y bueno, ¿y cuál es el objeto de tener tantas capas neuronales? Bueno, miren, por ejemplo, en el caso de una imagen, se trata de reconocer aquí un perro o un gato. Es muy famoso el caso que hizo Andrew Ng, ¿verdad? De reconocer un gato en millones de rostros de gatos. Dice, ay caray, ¿cómo lo pudo hacer? ¿Verdad? En millones de rostros, reconocer un rostro, reconocer un gato, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hacen es, bueno, una imagen está compuesta de píxeles. Bueno, aquí se agrupan los valores detectados en un píxel, ¿verdad? Y luego en píxeles se van agrupando para identificar bordes, ya con la imagen, y entendiendo a la imagen, y luego una combinación de bordes, y luego en base a la combinación de bordes un rasgo, y luego una combinación de rasgos, etcétera, hasta que obtienen hasta que llegara la imagen o llegar al rostro, ¿verdad? Un caso más simple, hay dos
problemas en los que trabaja la inteligencia artificial. Uno es el visión de computadoras o reconocimiento de imágenes, y otro es el procesamiento del lenguaje natural. En reconocimiento de imágenes, olvídense, ¿verdad? Allí ya la máquina supera al ser humano, ¿verdad? Una máquina supera a los doctores en la detección de tumores. O sea, si un doctor, no tengo aquí los datos precisos, pero si un doctor en 100 se equivoca 20, la máquina se equivoca 10, ¿verdad? O sea, con 90% de probabilidad ella detecta que es un tumor cancerígeno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el caso, el otro es el procesamiento del lenguaje natural, ¿verdad? Pues va este señor Trump a China y da ya un discurso y en línea lo traducen al chino en línea, ¿verdad? Con su propia voz, y entonces dicen, ¿cómo es eso posible? Con el procesamiento del lenguaje natural, ¿verdad? En eso todavía no supera a la máquina al hombre, pero lo que van haciendo igual, del grupo de, aquí en este caso de ceros y unos, se organizan caracteres, ¿verdad? Como ustedes saben, ahí en el grupo de 8 ceros y unos o bits se forma un carácter. El grupo de caracteres forman palabras, ¿verdad? El grupo de palabras forman cláusulas, el grupo de cláusulas forman oración, y ahí la llevan, ¿verdad? Y entonces los resultados, pues asombrosos. ¿Qué les vamos a decir ahorita de Jeopardy? En el programa de televisión Jeopardy, el programa de IBM Watson, ¿verdad? Y lee la pregunta que hace el conductor de televisión, y luego Jeopardy va y lee directamente a Wikipedia, directamente a los archivos de Wikipedia, para encontrar la respuesta, como en base a procesamiento del lenguaje natural. Bueno, transiciones de la inteligencia artificial. Desde que se desarrolló todos los algoritmos, a la implementación, ¿verdad? Desde el 2010, 2012 a la fecha, pues ha ido todo ese trabajo, donde se hizo básicamente en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos. Se desarrollaron los algoritmos, y ahorita se está en la etapa de implementación de los algoritmos. Entonces, la implementación, ¿de qué se trata? Pues de que esos algoritmos, aplicarlos en visión de computadora, en reconocimiento del habla, en traducción del lenguaje, en diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? Bueno, el otro es del descubrimiento a los datos, porque los datos, decíamos, es la fuerza motora de la inteligencia artificial. Bueno, la implementación pues fue llevada a cabo ya, como decíamos, por científicos en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Pues de estarlas llevando a la práctica. ¿Por quién? Pues empresarios talentosos, ¿verdad? Mucho del trabajo dificultoso y abstracto pues ya se hizo. Ahora es tiempo de los emprendedores audaces, ¿verdad?, que hagan el trabajo de llevar los algoritmos de inteligencia artificial a negocios con aplicaciones en el mundo real. En este caso, ¿verdad?, pues China es insuperable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la gran población, ahorita vamos a abundar más en ello, que tiene de gente que se está moviendo, tal, de jóvenes haciendo proyectos y demás, ¿verdad? Bueno, ¿y quién es otro que está llevando a cabo de la implementación? Pues los ingenieros, ¿verdad? En la época del descubrimiento, el progreso teórico fue hecho por científicos de élite de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Hoy es hora de los ingenieros, ¿verdad? El presidente de Rusia ha dicho: quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. China en la implementación. China lo menciona en forma especial porque hay ahorita voy a mencionar, hay 3 elementos que están catalizando la revolución de la inteligencia artificial. Uno es China. Bueno, China pasó de la era de Mao, ¿verdad?, a la era de la competición guiada por el mercado, bajo la premisa de que para hacer avanzar el país hay que primero hacer que la gente progrese. Las compañías de inteligencia artificial de China son guiadas por el mercado, dicen, es un coliseo, unas peleándose con otras para pues avanzar, que es donde resulta ahí el progreso. Hoy 800 millones de chinos están conectados a internet, o sea, más que Europa y Estados Unidos juntos.
¿verdad? En 2007 China, vean, no tenía trenes de alta velocidad, nada más para que nos demos una idea del progreso. Ya los que estamos aquí de mi generación, pues sabemos allá en los 80 cuando China era mucho más atrasado que México y todo, ¿verdad? En los 80, entonces, ¿cómo es que en 10 años, del 2007 al 2017, China no teniendo trenes de alta velocidad, ahorita es el país que tiene más trenes de alta velocidad que todos los países combinados, fíjense, nada más, en 10 años. Por eso cuando el presidente López Obrador está planteando del tren Maya, que uno lo ve pues como necesario, ¿ya? Dicen, pues es que deberíamos de hacerlo, deberíamos de tener ya el tren México-Toluca, que se iba a hacer en el sexenio pasado, el tren México-Guadalajara, después México-Ciudad Juárez, etcétera. ¿Por qué nos quedamos sin trenes? ¿Verdad? Cuando todo el mundo los tiene, toda Europa se mueve por trenes. China con su ruta de la seda está conectándose de ahí con todo el mundo, ahorita por lo pronto con el continente africano y el continente europeo, ¿verdad? Entonces ha mostrado ahí de que sí se puede, ¿verdad? Bueno, vean, el centro de secuenciación de ADN, que ya me tocó hablar aquí alguna vez sobre el ADN, ¿verdad? Porque ahí también la revolución, pues la revolución de la biotecnología, pues es asombrosa. ¿Quién tiene el centro de secuenciación más grande del mundo? Pues China, ¿verdad? Está haciendo el CERN, el Centro de Acelerador de Partículas, el CERN que tiene Europa en Ginebra, lo está haciéndolo también China, pero mucho más gigante. Este es de 50 kilómetros, este va a rebasar los 100 kilómetros de circunferencia, ¿verdad? Están realizando la estación orbital terrestre. Como no les daban chance a los gringos ahorita de usar la que tienen ellos están construyendo su propia estación y han dicho para que la use todo el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, y se han abierto ahí bastante. De los 8 gigantes de inteligencia artificial, 3 son chinos: Baidu, Tencent y Alibaba. Los otros 5 son Google, Facebook, ¿verdad? Amazon, Microsoft y Apple. El papel de China en la implementación, bueno, Baidu y Tencent tienen centros de investigación en Estados Unidos. Esta es una cosa nueva, no es ya el mundo al que nosotros vivíamos de que esto es China o esto es Estados Unidos. No, China tiene centros de investigación en Washington. Y dice uno, qué bueno que todos estén bien interconectados, pues para evitar en el futuro una guerra. La compañía china iFlex es líder en los campos de reconocimiento del habla, síntesis del habla, reconocimiento de imágenes y máquinas traductoras del lenguaje. En drones, el líder mundial es la empresa china DJI con 48% del mercado. Cuando ven un dron, prácticamente todo es chino. En pagos por medios móviles, China sobrepasa 50-1 a Estados Unidos. Cuando se les pregunta a los ingenieros chinos qué tan detrás está China de Silicon Valley, responden que 16 horas. ¿Por qué? Porque es la diferencia de horario. Nada más es lo que ellos se consideran que están atrasados con respecto a Estados Unidos. Consideren una cosa muy interesante, ¿verdad? Todos los dirigentes chinos, desde el presidente y toda la gente de alto nivel, ¿qué profesión tienen? Ingenieros, ¿verdad? Entonces, bueno, dicen que es una coincidencia. Normalmente los ingenieros pues hacemos cosas, ¿verdad? Damos resultados. En la revolución decíamos de IA, de inteligencia artificial con Deep Learning, no hay datos como más datos. Los datos son la materia prima de la inteligencia artificial. A cuantos más ejemplos de un fenómeno sean expuesta a una red neuronal, más precisamente identificará patrones en el mundo real. La disponibilidad de grandes cantidades de datos determinará la fortaleza y el tiempo del proceso de aprendizaje de los sistemas. Ahorita, ¿quién es el líder? Casi, por ejemplo, con respecto a China, Estados Unidos, ¿verdad? De 90 a 10. La base de la producción de datos, ¿cuál es la base de la producción de datos? Pues el Internet. Y todas las compañías grandes de Internet, ¿qué son? Pues de Estados Unidos, o sea, Google, ¿verdad? Entonces, estas compañías de Internet recolectan muchos datos. ¿Cómo recolectan datos? Pues cuando nosotros damos clic, ¿verdad? Entonces ya van diciendo a Fernando le gusta esto, a Cereceo le gusta esto, de los clics que damos. Y se dice por eso es de que ¿quién nos conoce mejor que nuestro sacerdote, que nuestros padres, que nuestra madre? Google, ¿verdad? Nos conoce mejor, tiene un mejor entendimiento de nosotros que incluso el sacerdote, para los que sean creyentes. En 1998, 30% de la población de Estados Unidos estaba conectada a Internet.
¿Qué porcentaje de la población china? Nada más el 2%. Bueno, hoy 98% de los usuarios chinos de Internet son móviles. Tiene 800 millones conectados a Internet, más que Europa y Estados Unidos juntos, ¿no? Y el 98%, eso sí, son móviles, o sea, pagos en forma de... con medios móviles, cada vez más tendiendo a estar en línea, que es lo que vamos a hablar también un poquito enseguida. Bueno, hay 4 grandes olas se han observado en inteligencia artificial: Internet, negocio, Internet IA, negocios IA, o sea, inteligencia artificial, percepción IA, autonomía IA. No, Internet IA no es el Internet a los que nos tocó a nosotros modestamente crear o instalar, más bien aquí en México, instalar, que algunos también creamos porque construimos algunos equipitos. El Internet IA, esta empezó en el 2003. ¿Qué es el Internet IA? Bueno, el Internet que usa Google, ¿verdad? Donde damos clic y donde que usa YouTube, donde me está ofreciendo películas, a que vea los productos, a que compre, etcétera, ¿verdad? Internet utiliza los algoritmos de IA como máquinas de recomendación para los clientes. Las compañías de Internet son los almacenes de datos más grandes del mundo. Los datos son útiles, como decíamos, de hecho se convierten en datos, ¿verdad? Cuando accesamos a Google, cuando damos clic, ¿verdad? Va viendo cómo es la población, y bueno, y cuando va viendo que en parte Trump, ¿a qué debe mucho la presidencia? Pues a que Cambridge Analytica, ¿verdad? De Inglaterra, pues le pasó mucho de la información acerca de las imágenes que tenía la población de Estados Unidos, y en base a eso ya le va dando al usuario lo que el usuario quiere escuchar, y lo hicieron pues presidente. Y de hecho con el Brexit, como ven, la mayoría de la población ahorita en Inglaterra está arrepentida del Brexit, otros no, pero la mayoría sí. Y entonces, ¿cómo fue que votaron por el Brexit? Gracias también a Cambridge Analytica, que ven la población, qué es lo que piensa, y le dan a la población lo que ella quiere, ¿verdad? Lo que ella quiere escuchar, ¿verdad? Bueno, y viene pues el Internet de las cosas, ¿verdad? Que esta ya será algún otro tema en general. En el contexto de la inteligencia artificial, su significado es muy profundo. ¿Por qué? Porque ahí se trata de conectar ya los cuerpos inorgánicos, ¿verdad? Para que se comuniquen entre ellos independientemente del hombre, ¿verdad? Fíjense que si el refrigerador no tiene leche, le habla al proveedor de leche para que mande leche, etcétera, a ese nivel. Pero estamos hablando ya de que los cuerpos inorgánicos se van a comunicar entre ellos mismos. Distribución global de usuarios de Internet. Bueno, allí pueden ver un esquema que en general es Estados Unidos 246 millones, ¿verdad?, conectados a Internet. China, este es de 2016, 800 millones. La India, 391 millones, etc. Bueno, México, como ven, andamos en 76 millones, un poco más ahorita. Brasil, 124, etc. Bueno, eso es en Internet. En negocios, sí, ya. Los negocios toman ventaja de que compañías tradicionales de Internet han etiquetado por décadas grandes cantidades de datos. Los negocios de IA hacen minería de datos para encontrar correlaciones ocultas que escapan al cerebro humano, ¿verdad? Esto es tremendo, es lo que hace negocios IA, ¿verdad? En el caso de los hospitales, ¿qué es lo que hace negocios IA? Pues ir viendo toda la información que se tiene de todos los enfermos del corazón, ¿verdad? De todos los otros síntomas que presentan. Entonces la inteligencia artificial pues rápido ve cuál es el esquema. ¿Se imaginan un médico cuándo va él a procesar esa información para compararse con la máquina? Pues ni para cuándo, ¿verdad? Actualmente lidera este campo Estados Unidos, también sobre China, con una ventaja de 90-10. Bueno, percepción. La percepción es súper importante porque es clave en la separación del mundo online y el mundo offline. Ahorita, ¿cómo conectamos el mundo offline con el mundo online? Bueno, pues agarramos la computadora, yo con mi teclado, ¿verdad? Me entro al mundo online utilizando mi teclado como entrada, o toman su teléfono inteligente para comunicarme con el mundo online por entrada. Pero ¿qué pasa si la máquina llega a reconocer su rostro y a mi rostro y reconocer mi voz, ¿verdad? Pues en ese caso ya no necesito eso para conectarme con el mundo online,
ya no necesito eso, ¿verdad? Entonces la frontera entre el mundo offline y el mundo online pues va desapareciendo, ¿ya? Estos no son, aquí todo lo que estamos diciendo no es teoría, es cosa que ya se hace, no se ha generalizado mucho, pero sí se hace, ¿verdad? Antes las máquinas eran sordas y ciegas, podían hacer una máquina que registrara audio, podía registrar audio, pero ella no sabía lo que había registrado, ceros y unos, ¿verdad? Lo reproducía para que escucharan la música, pero ella pues no entendía nada de eso, ¿verdad? O una fotografía, ella la almacena píxeles y después la reproduce, pero ella no sabe lo que hay ahí. Esto ha cambiado ahora sí ya, ¿verdad? Está cambiando, ¿verdad? Ahora sí la máquina puede organizar el conjunto de píxeles para entender lo que significan ese conjunto de píxeles, o analizar el conjunto de ceros y unos para entender lo que se tiene en esa secuencia de ceros y unos. Esa es la situación con la percepción IA, que es lo que está ocurriendo. Bueno, en forma ahorita fundamental decíamos el procesamiento del lenguaje natural, traducir texto a habla y habla a texto, pues muy avanzados, clasificación, traducción, extracción. En traducción no compite todavía ahorita una máquina con una traductora en sesiones que hay o en conferencias, ¿verdad? Pero ahí va pisándole los talones. Tomen en cuenta, otra vez, siempre tengan en cuenta que este es un proceso que lleva 6 años contra el otro que lleva 4,000 millones de años, ¿verdad? Entonces decir, no, pues es que las máquinas todavía no hacen lo que hace el hombre, pues sí, no lo hacen, y que mi temor es de que las máquinas vayan a ser suficientemente inteligentes para apoderarse del universo, como dice Pedro Domingos, un científico portugués que trabaja en Estados Unidos, dice, no, las máquinas son demasiado, el problema es de que las máquinas ahorita son demasiado estúpidas y ya se apoderaron del mundo, ¿verdad? Así que esperen cuando las máquinas ya sean más inteligentes, pues qué es lo que va a pasar, ¿verdad? La percepción ya en el mundo online, bueno, es lo que ya hablaba antes. Autonomía. Una vez que las máquinas puedan ver y oír al mundo, estarán listas para moverse en forma segura y trabajar en él productivamente. Esta será la iteración de las olas precedentes. Las máquinas no solo podrán entender al mundo, sino también modelarlo y transformarlo. Al principio, pues las máquinas ahorita son autónomas, pero no tienen poder de decisión, ¿verdad? No les aceptamos sugerencias, ¿verdad? Pero eventualmente lo van a hacer, ¿verdad? Una vez que vean y oigan que decimos ya lo hacen, ahí va empezando, pues ya están haciendo, vean, cosas increíbles, carros autónomos. Decía, oh, no, caray, carros autónomos, pues ¿cómo? ¿Por qué? Pues esto estamos hablando de que este proceso empezó hace 6 años. Ahorita Tesla, Google y otras compañías, pero sobre todo ellos dos liderando, pues ya llevan muy avanzado lo de los carros autónomos, ¿verdad? En Estados Unidos ya hay Tesla, ya tiene, me tocó a mí verlo, en Washington, sus carros autónomos, ¿verdad? Todavía no, bueno, ahorita hablo de ello, no completamente, drones, campos agrícolas, hospitales, etcétera. Bueno, ver en carros autónomos a qué nivel se está, ¿verdad? Bueno, a nivel internacional se maneja varios niveles, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En 5 será ya el nivel cuando el carro sea completamente autónomo. Ahorita, de hecho, se está en el nivel 3, ¿verdad? Pero aquí entre la frontera del 3 y 4, ¿verdad? En el caso de Tesla, pues es famoso, y le pasó cosa similar a Google, de que uno de los carros pues va a cruzar una persona y se detuvo para no irla a machucar, y viene atrás otro carro manejado por una persona. El carro adelante pues no tenía conciencia, era autónomo, pero llevaba las reglas aquí presentes y se detuvo. El caso del carro de atrás iba manejado por un conductor que tenía conciencia, iba pensando en otra cosa, y pues así que pero no iba atento en el carro de adelante, y pum, le pegó atrás y ocasionaron allí una muerte. Bueno, se hace un escándalo, pero ahí va avanzando cada vez más lo de los carros autónomos, ¿verdad? Y bueno, vean nada más, cuando ve uno tanto accidente que hay, dice, bueno, ¿y cómo pudo el cuate meterse aquí? Y todavía los ve uno manejar, ¿y cómo es que le arriesgan aquí tanto? Bueno, pues vean el número de muertes que tiene Estados Unidos por año por accidentes de tránsito, del orden de 50,000. ¿Cuántos tiene China
¿verdad? Muertes por accidentes de tránsito, 250,000, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Pues todos, quizás por el conductor, que vamos con nuestra conciencia, tal, y no usamos mucho nuestra inteligencia, ¿verdad? Creo que bueno, China está haciendo una de sus ciudades ya modernas para que puedan circular los carros autónomos con todas las facilidades. Entonces, definitivamente va a disminuir el número de accidentes y de muertes ocasionadas por accidentes de tránsito. Bueno, drones, pues ya vemos ahorita ya hasta en varias partes de Estados Unidos ya la entrega de pizzas con drones, incluso para fines políticos. ¿Se acuerdan que 3 meses que trataron de matar a Maduro, el presidente de Venezuela? Fracasaron, ¿verdad? Pero le mandaron un dron y ¡pum!, fracasaron. Y bueno, de eso hablamos ahorita también tantito. En campos agrícolas, pues el análisis de imágenes por satélite, monitoreo de campo, etcétera, muchas cosas que ya se hacen. Pero aquí es increíble lo que se está haciendo, que es misión, bueno, ¿cómo es posible? Pero eso estamos hablando de hace 2 años, no crean que estamos hablando de hace 20 años. Por eso ahorita cuando compran un libro sobre tecnología, pues lo primero que ves es cuando lo editaron. Sí, si es un libro que habla de inteligencia artificial y si es del 2000 o del 2005, del 2010, pues no, muchas gracias, no lo compro. Si es 2015 tampoco, necesito que sea casi si es posible el 2019 o 2018, porque esto se está moviendo a tal velocidad que no va a traer todavía las noticias más recientes. Vean aquí nada más el recolector de fresas construido por Harvest Robotics y que está a prueba en Florida. Vean, estamos hablando de 2018, pues el año pasado. Recogía 20% de las fresas sin dañarlas. El humano, ¿cuántas recoge sin dañarlas? El 80%. La máquina, el 20%. Bueno, en 2019, o sea, este año, principios de este año, ¿a cuánto había subido? Al 50% sin dañarla la máquina. Pero, recolección de fresas, ¿verdad? Ahí está la máquina. Dice uno, pues es increíble, ¿verdad?, lo que está pasando aquí con la inteligencia artificial. En hospitales, como decía, hay en detección de tumores, una máquina supera a los doctores, ¿verdad? Bueno, en poder de computación, como ven, del 90 al 10, el poder de cómputo se creció en un factor de 5,000, o sea, un CPU que tenía cierta velocidad en el 90, multiplícalo por 5,000 y era su poder de cómputo el 2010. Bueno, con todo, ese CPU no tiene el poder suficiente donde se puedan correr un modelo de red neuronal, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, lo que ha surgido, pues Nvidia ya, obviamente esta compañía, pues desarrolló los chips GPU, que los desarrolló para sus juegos, ¿verdad? Y el GPU, Graphic Processing Unit, masivamente paralelo, y en 2007 lanzó la interfaz CUDA para el uso de esos productos. En 2016, o sea, hace 3 años, Google desarrolló el chip TPU, Tensor Processing Unit, ¿verdad?, para correr redes neuronales de IA, que es 10 veces más rápido que el GPU. Los TPU se instalaron en centros de datos de Google, donde corre el software TensorFlow, ¿verdad? Bueno, el nuevo procesador TPU se compone de 4 chips TPU, puede procesar 180,000 millones de operaciones de punto flotante por segundo. Conectando varios de esos procesadores, Google puede proveer 11,500 teraflops de poder de procesamiento. O sea, ¿en base a qué? Pues en base a un CPUs masivamente paralelos, ¿verdad? O un procesador masivamente paralelo, ¿verdad? Bueno, la explosión de IA causada por Deep Learning o el aprendizaje profundo, o sea, por la red neuronal, pues han sorprendido a todos en los últimos 8 años, ¿verdad? Pocos gente pues pensaba, como decía, en un doctores, aún vean ustedes ingenieros, consúltenlo sobre, oye, ¿qué opina de IA? Va a decir, no, la IA nunca va a superar al ser humano, porque el ser humano la programó y no pueden superar, caray, no, pues quiere decir, ya descártenlo, todavía este señor no entiende, ya se quedó atrás, ¿verdad?, de esta parte. Bueno, en 2013 por ahí, ¿verdad?,
Denis Hassabis creó el sistema Go, el sistema AlphaGo, perdón, de Google. Aprendió el juego Go sintonizando su red, jugando contra sí mismo una y otra vez. En 2016 derrotó al campeón mundial de Go, Lee Sedol. Como este es un juego Go mucho más complejo que el ajedrez, y es el juego que juegan en Oriente. Ese lo pasaron en vivo, no podían creer, ¿verdad?, que pudiera la máquina derrotar al campeón mundial de Go, ¿verdad? Bueno, Jeopardy, ya les platicaba hace un momento de Watson, que se está ocupando ya el Watson para otras cosas. El Watson que compitió en el programa Jeopardy. Aquí antes tenía el antecedente del Deep Blue, ¿verdad? Todos lo sabemos, que en 1997 Deep Blue de IBM derrota a Garry Kasparov, ¿verdad? El ajedrez tiene 2 a la 120 movimientos posibles. Bueno, en 2016 Go derrota a Lee Sedol. ¿Cuántos movimientos posibles tiene Go? 2 a la 174, o sea, billones de veces más complejo que el ajedrez, ¿ya? Aquí tiene el caso de Jeopardy. Digo, otra vez aquí lo increíble, ¿ya?, es de que Jeopardy entendía la pregunta del conductor de televisión, ¿verdad? Participó acá con los campeones mundiales de Jeopardy de los años anteriores, Brad Rutter y la otra persona que ahí está, su nombre no lo tengo, ¿verdad?, y Jeopardy de IBM. Pues Watson entendía las preguntas en base a ¿qué? Al procesamiento del lenguaje artificial, ¿verdad? Y luego después consultaba a ella directamente el sistema en los almacenes de información como Wikipedia, y ya venía con la respuesta, pues no, ¿verdad? Superó a los campeones mundiales aquí de Jeopardy. Bueno, catalizadores de la revolución de IA, ¿quiénes son? Algoritmos, los algoritmos, Estados Unidos y China. Bueno, mucho del progreso de IA en cuanto al primer factor, algoritmos, se debe a algoritmos digitales, estos algoritmos se pueden replicar e distribuir instantáneamente. Esa es la diferencia también con la tecnología que nosotros manejamos. Cuando estábamos nosotros en este campo, íbamos a instalar una nueva computadora, pues hacía uno el pedido y luego ya después era transportada y pasaban meses para que llegara la computadora. Con inteligencia artificial, ¿qué se necesita? Nada más están en red y se baja el algoritmo de la red. Entonces, en unos días ya tienen ahí su sistema de inteligencia artificial. Bueno, publicaciones acerca de algoritmos de Deep Learning. Vean, esta es una de las cosas cuando decimos de China, ¿verdad? Uno de los factores es a ver el número de publicaciones, ¿verdad? Porque China teníamos la idea de que no, pues es un copiador, un copycat, copiador de cosas, lo cual era real, como fue en su momento Japón, y como fue en su momento Corea, y como fue en su momento después China, pero ahorita ya no. Ahora ya decimos, lo hecho en China está bien hecho, ¿verdad? Lo que han hecho en China es realmente asombroso. Vean, ahorita en publicaciones académicas acerca de Deep Learning, es el puntito aquí rojo, es esta línea roja, ha superado ya a Estados Unidos. O sea, de los investigadores chinos publican más, ¿verdad?, que los norteamericanos. Como ven, este proceso no es nada más de que hice un artículo y lo publico, no. Como ven, esos artículos pasan por muchos filtros para que las revistas especializadas les acepten esos artículos. El otro catalizador, decimos, pues es Estados Unidos, que ahorita pues es el país líder en el campo de inteligencia artificial. Posee grandes centros de investigación en Silicon Valley y los va a seguir teniendo, obviamente, universidades como Harvard, Stanford, MIT, empresas pioneras en aplicaciones de inteligencia artificial como Google, Amazon, Apple, Microsoft, IBM, Facebook. En magnitud es, junto a China, el motor de la revolución de inteligencia artificial. China, en las eras de la industrialización, electrificación, informática, pues no tenía mucho que ofrecer, no colaboró mucho, no tenía conocimiento suficiente para hacer cosas. En los últimos años ha desarrollado suficiente tecnología para estar compitiendo con Estados Unidos en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Esto ha sido posible por factores como pues emprendedores impetuosos,
un ecosistema de internet único de 800 millones conectados a red, un esquema muy avanzado de servicios móviles y un empuje muy proactivo por parte de su gobierno. Tienen muchas ventajas China que no hay en otros países. Por ejemplo, aquí en México ahora, si López Obrador trata de hacer el tren, o pretende hacerlo del Tren Maya, pues ahí ya se empiezan a mover, y que el medio ambiente y todos estos son factores importantes, pero el tren hay que hacerlo. En China no, en China dicen que se va a hacer el tren de aquí al Himalaya, vámonos, se hacen, y que no hay ahí de que cada día se ponga. Esas son las ventajas de que no tendrían que México no tendría para eso. Las grandes compañías de inteligencia artificial, ¿quiénes son? Bueno, pues Apple es el líder, 874 mil millones de dólares, después Google con Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook y Tencent. Facebook que es la quinta, pero ya Tencent lo está superando, ¿verdad? Y en cuanto a monto, 523, y aquí estamos hablando que son de los montos en las bolsas de Nueva York, no en las bolsas chinas y demás. Alibaba, que es el Amazon de China, también como ven, muy y con una filosofía también muy interesante, ¿verdad? Bueno, inversión e innovación en tecnología de información, pues lo que están haciendo las diferentes compañías, pero aquí realzo lo que mencioné también al principio, de que Google compró DeepMind, la compañía de Demis Hassabis, que desarrolló Go, en 500 millones de dólares, pero están hablando de una compañía relativamente que tenía poco de haber sido creada. La revolución industrial y la revolución de IA, bueno, la revolución de IA será más profunda y de sus efectos más rápidos que la revolución industrial, ¿verdad? La revolución industrial transcurrió en el tiempo de generaciones, considerando que cada generación lleva 20 años, ¿verdad? Pero la revolución informática pues también se llevó de decenas de años, o sea, a los que la vivimos pues pasaba tiempo para que las cosas sucedieran. Aquí no, ¿verdad? Aquí en el tiempo de una generación a ustedes les va a tocar ver cosas grandes y maravillosas, ¿verdad? La revolución industrial alteró la naturaleza del trabajo manual. La revolución de informática, la naturaleza del trabajo cognitivo. La revolución de inteligencia artificial está alterando ambas, tanto el trabajo manual como el trabajo cognitivo. La revolución industrial tuvo lugar a través de varias generaciones. La revolución de inteligencia artificial tendrá lugar en el espacio de una generación. Consecuencias para la sociedad humana. En la primera revolución industrial pues ha causado muchos problemas en la sociedad. Piensa en la revolución industrial, todavía ven películas y demás, ¿verdad? Bueno, de hecho dio lugar en mucho a las revoluciones que ocurrieron en el siglo XIX y en el XX, ¿verdad? Entonces, y mucho sufrimiento que trajo a la gente pues que trabajaban como obreros, pero hubo las cosas a la larga positivas, como ya mencionaba yo: mayor esperanza de vida, atención médica, alejamiento de hambrunas. Vean, alejamiento de hambrunas, ¿verdad? Es increíble como dicen que ahorita se muere más gente de comer mucho que de comer poco en el mundo. Dice, caray, ¿verdad? La gente muere, 3 millones de humanos mueren anualmente por comer mucho, ¿verdad? Contra el orden de 1 millón que mueren pues porque estaban malnutridos y demás, ¿verdad? Es increíble. Educación, pues bueno, aquí es un ejemplo Politécnico, pero y esto se va extendiendo, el ejemplo del Politécnico pues a todo el país, con institutos, universidades, igual con la UNAM, a todo el país. Servicios, una vida, pues si no consideran plenamente democrática, al menos una vida ya así semi-democrática, donde las dictaduras son más aisladas. La revolución científica y la tecnología de información, otro de los fenómenos aquí, es que aumentaron la igualdad entre los ricos y los pobres, aumentaron la desigualdad, fíjense, ¿verdad? Sin embargo, pues también trajo otras cosas positivas, la tecnología de información. Por ejemplo, pues darnos una idea de dónde venimos, ¿verdad? Con la teoría de evolución de Darwin y el quiénes somos, ¿verdad? El descubrimiento del ADN, ¿verdad? Entender mejor nuestro universo con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, ¿verdad? Bueno, consecuencias para la sociedad humana.
pues consideren que en los próximos años un Apple donde laboren autómatas en lugar de humanos fabricando iPhones, un Uber sin necesidad de choferes, un Walmart sin cajeros, almacenistas ni choferes, vehículos de carga, hospitales donde los sistemas de inteligencia artificial podrán superar a los radiólogos en la interpretación de radiografías. Ese es un escenario. Vean, no es teoría, vean el caso de Amazon en Estados Unidos, donde ya tiene sus almacenes, donde ya no hay cajeros, donde ya entra la persona, obviamente antes se registró, tiene su tarjeta y entra y él mismo escoge todo lo que compra, al salir va allí, va a ser detectado todo lo que lleva, pero sin cajero ni nada, y ya después le llega su cobro. Ahorita esto está a nivel de ensayo, pero ya tienen 2 años Amazon en Estados Unidos con este tipo de almacenes. Consecuencias para la sociedad humana, bueno, reemplazo del 40 al 50% de los puestos de trabajo en las próximas 2 décadas, ¿ya? Y eso es similar, de acuerdo a estudios que ha hecho la UNAM, para México. Trabajadores afectados principalmente contadores, obreros de la línea de ensamble, almacenistas, radiólogos, choferes, inspectores de control de calidad. Se prevé que la revolución quitará a los países subdesarrollados la ventaja de la mano de obra barata. ¿Sabes qué? Honduras, Ciudad Juárez, ya no te necesito, los trabajos que hacías ahí de maquila lo vamos a hacer en Estados Unidos, nomás que ya no la van a hacer personas, la van a hacer las máquinas. Bueno, hablábamos del desacoplamiento entre productividad y empleo. Vean, de que esta revolución ha ido aumentando la desigualdad. Vean lo que ha pasado en Estados Unidos. La productividad se ha mantenido, vean, es la línea negra, y el empleo, esa línea esta que va abajo. Estos son datos del Buró de Censos de Estados Unidos, o sea, el INEGI de Estados Unidos, ¿verdad? Antes se observaba menor brecha entre productividad y empleo, ¿verdad? La revolución informática, vean lo que se está viendo ahorita con la revolución de inteligencia artificial, se va expandiendo esta brecha. O sea, la productividad sigue, pero el empleo, ¿verdad?, no ha crecido al menos al mismo nivel. Ahora, las clases medias norteamericanas han visto disminuida su parte de la compartición de riqueza en Estados Unidos en varias décadas. Vean cómo ha ido creciendo. O en otras palabras, la gente, lo que era la clase media, se va haciendo poco a poco más pobre. Al grado de que, si la masa de tierra de Estados Unidos fuera dividida conforme la riqueza de sus gentes, se tendría esto es Estados Unidos. Vean, si se repartiera la tierra de acuerdo a su riqueza, el 1% poseería todo esto de Estados Unidos, el 9% más rico, el 9% siguiente sería dueño de esto, el 30% sería dueño de esto, el 20% sería dueño de este, el 40% más pobre sería dueño nada más de este puntito rojo, para que les dé idea. Estados Unidos son los países más desiguales de la tierra, menos que en Europa, que han cuidado más eso, ¿ya? Ahora, sin embargo, pues hay lugar para la esperanza. Vean, rechazo al uso de la inteligencia artificial como soporte en guerra. Vean este dato que no pasaría ¿en qué otro país pasaría? En México, en Brasil, pues no, pues dice uno, pues nada más en Estados Unidos. Es por eso cuando ve uno de Estados Unidos a veces de que el imperialismo norteamericano, o en Trump, no, que Trump es un Hitler, pues lo es, pero Estados Unidos no es todo Trump, es una fracción, sí son millones, pero la mayoría de Estados Unidos es otra cosa, lo sigue siendo. Aún en las elecciones del 2016, como vean, pues quien ganó las elecciones fue Clinton, con 3 millones de votos, nada más que por su sistema del colegio electoral, pues fue presidente Trump, ¿verdad? Pero vean lo que pasa allí. En junio del 2018, miles de empleados de Google firmaron una petición protestando contra el rol de Google en proyectos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, argumentando que la inteligencia artificial no es para acabar vidas, sino para salvarlas. Google eventualmente se retiró del proyecto Maven que tenía con el Departamento de Defensa, ¿verdad? Que identificaba rostros de personas o imágenes de edificios para ser atacada con drones, ¿verdad? O sea, los empleados tecnólogos de una de las empresas reconocidas o la empresa reconocida en inteligencia artificial, sucede eso. Dice uno, bueno, pues qué bonitos somos humanos. Ingreso básico universal, esto planteado por los
pioneros de la inteligencia artificial, que dicen, bueno, ante el hecho de que estamos dejando a la gente sin trabajo, necesitamos crear, ¿verdad?, un ingreso básico para la gente, ¿verdad?, donde la gente pueda sobrevivir. O sea, dicen otra vez, pues los líderes se están preocupando de eso. Geoffrey Hinton, que también mencioné al principio, el pionero, dice, rechaza el uso de fondos militares para la investigación de IA. Obviamente, pues esto no, los grandes proyectos los sigue desarrollando el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y allí es otra vez cosas muy curiosas, ¿verdad? ¿A qué debemos Internet ahorita? Pues al Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿recuerdan? O sea, al DARPA. ¿Quién hizo el Internet? Pues DARPA, cuando se puso a quería enlazar ciertos institutos en California, y pum, de ahí salió el Internet, ¿verdad? Democratización de la tecnología de IA. En el desarrollo de modelos de IA antes era necesario ser experto en lenguajes como C++ o CUDA. CUDA lo usa la gente del CERN en Europa, en Ginebra, ¿verdad?, para trabajar con inteligencia artificial. Bueno, hoy Python, yo esto lo consulté también con amigos del INEGI, informáticos, para ver qué tanto era cierto, pues me confirman que sí. Hoy Python básico y R pueden ser suficientes para avanzar en la tecnología de inteligencia artificial. Lo interesante es que estas tecnologías son abiertas, porque en nuestros tiempos estábamos acostumbrados a que el sistema operativo de Microsoft o de IBM o de Univac no eran propios de esa compañía, si no lo podía usar otra gente, a menos de que pagaras una millonada por eso. Actualmente no, son libres, y bueno, son de las cosas positivas. TensorFlow de Google es de código abierto para quien desee correr modelos de redes neuronales. Google continúa ofreciendo acceso a sus GPU vía la nube de servicios. Bueno, vean, Demis Hassabis, que ya mencioné, el que hizo Go, ahí está su fotografía hace un momento. Vean lo que opina. Yo en particular soy muy admirador de esta persona, joven de 42 años. Dice, soy muy optimista del efecto de la revolución de inteligencia artificial, porque ayudará en los retos que confronta la humanidad y para los cuales no hay suficientes progresos, como el cambio climático, la sustentabilidad, la desigualdad económica que mencioné antes, masiva, las enfermedades y el sistema de salud. Dice, para resolver estos problemas se requiere un mejoramiento exponencial en el comportamiento humano, que incluya menos avaricia, más colaboración, más generosidad. Si miramos la geopolítica actual, no se vislumbra un mejoramiento en el comportamiento humano en un futuro cercano. Por tanto, se necesita un mejoramiento exponencial en tecnología y un salto cuántico en ciencias y ramas tecnológicas como IA. O sea, la inteligencia artificial nos ayudará pues a ver cuál es el mejor método para resolver el cambio climático que tenemos encima. Todo esto es de Demis Hassabis. Bueno, hombres destacados elaboraron la declaración de Asilomar en California. Stephen Hawking, Elon Musk, ¿verdad?, de los Tesla, recuerden, Demis Hassabis, Max Tegmark, biólogo, David Chelmer, filósofo, Ray Kurzweil, el inventor, etcétera, ¿verdad? ¿Qué establece este principio? Ellos se reunieron las grandes mentes pues para ver qué podían hacer ante el reto de la inteligencia artificial, y entonces hicieron la declaración de Asilomar, que dice, bueno, valores humanos, todos los sistemas deben ser diseñados y operados para ser compatibles con los ideales de dignidad humana y los derechos y libertades y la diversidad cultural, etcétera. En ese tono establecieron esto. Antes, Isaac Asimov, que algunos habrán leído ahí, porque a principios de la primera mitad del siglo pasado sus libros eran muy leídos, ¿verdad? Las 3 leyes de la robótica, entre ellas una de que el robot no cause daños a un ser humano a través de inacción, ni permitir que otro ser humano haga daño, etcétera. Es famoso esto. Bueno, consideraciones filosóficas finales. Los sistemas superinteligentes son el mayor riesgo que encara la humanidad, dice Elon Musk. Obviamente todos aquí saben quién es Elon Musk, el de Tesla, y que ha mandado también ahorita naves al espacio, y que está pretendiendo ya incluso utilizarlo como medios turísticos para ir al espacio. Y bueno, pues tiene credenciales, ha hecho cosas y está haciendo cosas, y es un hombre joven. El surgimiento de la investigación de la inteligencia artificial
puede ser lo mejor y lo peor que ha venido al mundo. Stephen Hawking, que murió el año pasado. La investigación sobre inteligencia artificial nos está permitiendo conocer mejor nuestro cerebro y entender cómo somos. Andrew Ng, este es un positivo, porque eso es una cosa real, ¿verdad? Al estar construyendo sistemas basados en nuestro cerebro, nos está permitiendo también conocer cómo trabaja nuestro cerebro. Vean, los sistemas superinteligentes se aproximarán a la omnisciencia y omnipotencia de un Dios, Demis Hassabis. Y Ray Kurzweil, cuyos libritos, también otro librito es también La singularidad está cerca, dice, cuando le preguntan, oye, ¿y hay un Dios? Y él contesta, no todavía. Lo va a ver, déjenme ver que hagamos la superinteligencia, verá. Bueno, sugerencias para afrontar esta era cambiante, y esto es porque algunos estudiantes o profesores les preguntan esta serie de cuestiones. Bueno, ¿y nosotros qué hacer? Pues para los estudiantes, yo diría, y aquí es sobre mi base de que estuve aquí de 30 años dando clase aquí en la escuela y 1 año y medio como director, estudiar, pensar, colaborar, el doble de lo que venían haciéndolo. Y esta cosa que desde siempre yo le he considerado súper importante, especializarse en la no especialización, ¿verdad? O sea, tenemos que especializarnos en no ser especialistas. O sea, mi mente es abierta, como decía Gandhi, en mi cuarto abro las 4 ventanas para que entren las ideas de todo el mundo, ¿verdad? Eso necesitamos, que el que diga es que yo, ahí debo de decir una crítica que yo hacía en general a los egresados del Poli, me tocó también toda esa parte de contratarlos, era que un poquito el estudiante del Politécnico está menos leído que el de las universidades, normalmente por el entorno cultural aquí es un poquito más restringido, ¿verdad? Si les pregunta a uno quién es Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Juan José Arriola, Jorge Luis Borges, pues, ay, más o menos, ¿verdad? Pero no, como profesores no nos costaba trabajo de que ustedes, no costaba trabajo cuando los asesoraban sus tesis, de que ustedes hicieran una tesis. Nuestro trabajo era de que la escribieran, hijo de la patada. Pues si no sabíamos escribir, no sabíamos hacer una presentación, no sabíamos exponer una idea, creo que esa era posiblemente, ojalá ya no, o vaya disminuyendo nuestros puntos flacos, ¿verdad? Pero estar abiertos para la cosa que viene. Si aquí le preguntan en general a cualquier profesionista, oye, ¿tú qué estudiaste? Pues yo estudié ingeniero industrial. Oye, pero ¿y entonces qué está haciendo la informática? Pues ahí se va uno moviendo, ¿verdad? Termina uno como informático, ¿verdad? A otro, pues yo era un psicólogo, ¿verdad? Pues ahora, recuerdo en Estados Unidos, una de las creadoras de algoritmos en comunicaciones era psicóloga. En Estados Unidos son más flexibles y permiten que un psicólogo se meta a estudiar una carrera de ingeniería, cosa que aquí, ¿de dónde? ¿Verdad? Aquí estamos muy cerrados en eso. Entonces debemos de ser flexibles, tener nuestra mente flexible para absorber lo que sea, ¿verdad? Profesores, por reforzar el aspecto humanista y la plasticidad en los planes de estudio, ¿verdad? Aquí a veces toca que profesores, oye, y no digo que en eso vayan a ir todos los profesores, váyanse a una conferencia y tal, pero a lo mejor en el campo que estamos viendo hay una conferencia importante. No, pues caray, vete a la conferencia, olvídense ahorita de mi clase, porque hay muchos profesores que piensan que de alguna forma como que un programa de estudio es una pared que hay que pintar, entonces yo tengo que pintarla durante el semestre. No es así, ¿verdad? La escuela no es así, ¿verdad? Entonces date tus tiempos. Autoridades, bueno, reforzar el esquema descentralizado, delegando recursos, funciones, tareas, proyectos entre escuelas, departamentos y laboratorios. En suma, dar mayor autonomía a todos. Esto es fundamental. Y revisen la historia. ¿Por qué toda nuestra ciencia, nuestra filosofía, donde nuestras matemáticas, incluso sobre los egipcios, tenemos Pitágoras, ¿dónde se originan? En los griegos. ¿Por qué sucedía en Grecia? Pues porque eran ciudades autónomas, no había que un rey dijera tú vas a hacer esto y esto y esto. No, cada ciudad hacía lo que Mileto, Atenas, Esparta, sus cosas, ¿verdad? O sea, dar autonomía, muchos cerebros pensando, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa real. En México hay sistema de tecnológicos, sistema de universidades tecnológicas, sistema de universidades politécnicas. Bueno,
Y cuando ve uno, pues, por ejemplo, yo vivo en Aguascalientes, oye, cuando hay alguna conversación, y ustedes aquí están, no, pues es que lo que hagamos tienen que autorizárnoslo allá, la Dirección General del Distrito Federal en la Ciudad de México. Es funesto eso, funesto, acá tecnológico, hagan ustedes cosas, vámonos, y ahí nomás me avisan o coordínense, yo nomás voy a ser un facilitador, vámonos, pero es fundamental eso. En mi caso, en el caso del Poli, yo siempre, contra compañeros aquí, revolucionarios o de ideas avanzadas, siempre fui partidario de que el Poli debía ser autónomo. En el momento del 68, ¿quién sabe ustedes? Si les pregunto quién era el director general del Poli, pues yo no creo que sepan. ¿Quién era el rector de la universidad en el momento del 68? Todos van a decir Javier Barros Sierra, que encabeza a los estudiantes cuando el ejército se mete ahí en una de las preparatorias. Y dice, no, dice, pues es que es otra cosa. ¿Por qué? Pues gracias a que tenían autonomía, y autonomía significa también libertad para pensar, no solo es de que se esté sujeto a reglas. Y en general todos, experiencias para todos y consejos para todos, reinventarse, recrearse, renovarse constantemente. El mundo está cambiando. Ahorita ven usted cosas que dice uno, uno que va de salida dice uno, ¿y esto cómo no lo sabía yo? Pues es que está pasando, entonces necesito estar viendo, estar investigando, estar leyendo lo que está pasando, sobre todo ustedes en los jóvenes, los profesores y demás, pues sí es más importante. Pues con eso termino yo mi plática y les agradezco su asistencia a la misma. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, pregunta o comentario para el doctor Cornelio respecto a su conferencia? ¿Que alguien quiera comentar algo, preguntar algo? Bueno, pues vamos a entregarle el reconocimiento que el maestro en ciencias Hugo Quintana Espinosa, director de la escuela, le hace llegar al doctor Cornelio Robledo Sosa por haber impartido esta conferencia tan interesante, tan bien documentada, didácticamente también presentada, con tanta visión, y pues dice así: la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco otorga el presente reconocimiento al doctor Cornelio Robledo Sosa por su valiosa colaboración presentando la conferencia La Inteligencia Artificial, un recorrido exploratorio, que dentro del ciclo 60 años de CIME en Zacatenco tuvo lugar en las instalaciones de la escuela el 8 de abril de 2019, la técnica al servicio de la patria. Doctor. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por habernos acompañado.